Nietzsche no quería que fueras bueno, quería que fueras fuerte. Esta frase, a primera vista, puede sonar provocadora, incluso desconcertante. Nos lleva a cuestionar todo lo que nos han enseñado sobre lo que significa vivir una vida moral. ¿Qué pasaría si ser bueno no fuera el objetivo más alto, sino simplemente ser fuerte, ser capaz de desafiar las normas impuestas y forjar nuestro propio destino? Nietzsche, un pensador que desafió las convenciones de su tiempo, nos invita a replantearnos nuestra forma de vivir. La moral tradicional, tan arraigada en nuestras vidas, no nos fortalece sino que nos debilita, nos hace conformistas y nos limita a seguir un camino preestablecido. El rebaño, esa masa de individuos que sigue ciegamente las normas sociales, no sabe lo que se pierde. Al rendirse a la seguridad y la aprobación de los demás, se pierden a sí mismos en la mediocridad. Pero, ¿y si pudieras escapar de ese ciclo, de esa trampa invisible, y alcanzar algo mucho más grande? En este video descubrirás cómo liberarte del yugo del rebaño y comenzar a forjar tu propio camino hacia la grandeza. Nietzsche nos enseña que solo los que se atreven a desafiar las normas sociales y crear sus propios valores son los que verdaderamente alcanzan su potencial. Si alguna vez te has sentido atrapado por las expectativas de los demás, si alguna vez has sentido que la sociedad te pide que seas algo que no eres, este es el momento de descubrir una nueva forma de vivir. Aquí aprenderás cómo tomar las riendas de tu vida, desafiar las reglas impuestas y alcanzar un poder interior que te permitirá convertirte en lo que realmente estás destinado a ser. La filosofía de Nietzsche no es solo una reflexión teórica, es una invitación a la acción. ¿Estás listo para abandonar el rebaño y convertirte en el creador de tu propia vida? Desde el momento en que nacemos, nos enseñan a obedecer. Nos dicen qué es correcto y qué es incorrecto, qué debemos pensar, cómo debemos actuar y hasta lo que debemos desear. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién escribió estas reglas? Friedrich Nietzsche vio esto con claridad. La mayoría de las personas no vive según su propia voluntad, sino siguiendo un guión preestablecido. Un guión que no fue diseñado para su crecimiento, sino para su control. El rebaño no quiere individuos fuertes, quiere piezas dóciles dentro de un sistema que premia la conformidad y castiga la diferencia. Y lo peor es que pocos se atreven a cuestionarlo. Nietzsche dividió a la humanidad en dos grandes grupos. Por un lado están los creadores, aquellos que se atreven a romper las cadenas impuestas y forjar su propio camino. Son los que no buscan validación externa, sino que crean sus propios valores. Y por otro lado está el rebaño, la mayoría silenciosa que vive buscando aceptación, siguiendo órdenes sin analizarlas y repitiendo lo que otros les han enseñado. La sociedad no solo favorece al rebaño, sino que lo protege. Cualquiera que se atreva a desafiar el pensamiento colectivo es visto como una amenaza. ¿Y qué hace el rebaño con las amenazas? Las ataca. Los individuos que sobresalen son perseguidos, ridiculizados y en algunos casos destruidos. El rebaño no puede tolerar la grandeza porque expone su propia mediocridad. Cada vez que alguien se atreve a desafiar lo establecido, el sistema reacciona con violencia. No porque esa persona esté equivocada, sino porque su sola existencia es un recordatorio de que la mayoría eligió el camino fácil, el de la obediencia ciega. No se necesita una cárcel física cuando la gente ya vive en una prisión mental. La verdadera dictadura no es impuesta por un gobierno o una autoridad externa, sino por la propia sociedad, que castiga a quienes se atreven a pensar diferente. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Qué harás con este conocimiento? Porque ahora que entiendes cómo funciona el rebaño, no puedes simplemente ignorarlo. La única forma de escapar de esta trampa es atreviéndote a desafiarla. Y ese es el primer paso para algo mucho más grande. Desde tiempos antiguos, se nos ha enseñado que la moralidad es la base de una sociedad justa, que ser humilde, obediente y servicial nos hace mejores personas. Pero,
¿Y si esto no fuera más que una mentira cuidadosamente construida? Nietzsche nos advirtió que la moral tradicional no nació de la grandeza, sino del resentimiento. Los débiles, al no poder imponerse por la fuerza, crearon un sistema de valores que glorifica la sumisión y demoniza la superioridad. Hicieron de la debilidad una virtud y del poder un pecado. Así nació una moral que no busca elevar al individuo, sino mantenerlo bajo control. Piensa en esto. Cada vez que alguien se destaca, el rebaño lo ataca. No porque sea una amenaza real, sino porque su mera existencia expone la mediocridad de los demás. La moralidad que hoy damos por sentada no fue creada para fortalecer al ser humano, sino para debilitarlo. Se nos dice que desear más es arrogante, que buscar la excelencia es egoísta y que aspirar a la grandeza es inmoral. Pero, ¿quién se beneficia de esto? No el individuo, sino el sistema. Religiones, gobiernos y estructuras de poder han utilizado esta moral para fabricar generaciones enteras de personas dóciles, fáciles de controlar. Nietzsche vio en la moral cristiana, socialista e igualitaria un peligro enorme: la destrucción de la verdadera esencia del hombre. Cuando todos son obligados a ser iguales, nadie puede ser grande. Y aquí está el mayor engaño de la humanidad: hacernos creer que la mediocridad es virtud y la ambición es un defecto. Nos han enseñado a sentir culpa por querer más, a pedir permiso para ser fuertes y a avergonzarnos de nuestra propia naturaleza. Pero la historia nos muestra que aquellos que cambiaron el mundo fueron precisamente los que rechazaron esta mentalidad y se atrevieron a desafiarla. La pregunta ahora es: ¿vas a seguir siendo parte de este engaño o te atreverás a verlo por lo que realmente es? Porque entender esta verdad es solo el primer paso. Lo que viene después es aún más desafiante. Nietzsche no creía en la resignación ni en la pasividad. Para él, el ser humano no estaba hecho para seguir órdenes ciegamente, sino para superarse a sí mismo en cada paso. Pero, ¿cuántas personas realmente lo hacen? La mayoría prefiere el camino fácil, seguir las reglas establecidas, buscar la comodidad y evitar cualquier tipo de conflicto. Sin embargo, hay una minoría que se niega a aceptar este destino. Son los que no se conforman, los que rechazan las cadenas del rebaño y deciden forjar su propio camino. A estos Nietzsche los llamaba superhombres. El superhombre no busca aprobación ni espera que el mundo le diga quién debe ser. Él crea sus propios valores, define sus propias reglas y no teme enfrentarse a la adversidad. Mientras el rebaño vive condicionado por el miedo al qué dirán, él avanza sin dudar. Para el rebaño, la comodidad es la meta. Para el superhombre, el desafío es la única forma de crecimiento. Y es precisamente por eso que el mundo no está diseñado para los fuertes. Está construido para mantener a las masas controladas, mientras aquellos con verdadero poder son vistos como una amenaza. No es casualidad que la historia esté llena de visionarios perseguidos por su tiempo. Galileo, ridiculizado por desafiar la visión geocéntrica del universo. Sócrates, condenado a muerte por cuestionar las creencias establecidas. Nietzsche mismo, despreciado por su época. Todos ellos fueron atacados porque se atrevieron a desafiar la norma. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran elegido callar? Si hubieran decidido encajar en lugar de luchar, el mundo que conocemos hoy sería completamente distinto. La evolución solo ocurre cuando alguien se atreve a romper las reglas. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Eres el creador de tu destino o simplemente sigues el camino que otros trazaron para ti? Porque el superhombre no es solo un concepto filosófico, es una elección. Pero no es un camino fácil. Para recorrerlo, debes abandonar las certezas cómodas del rebaño y prepararte para lo que viene después. Nietzsche preveía un futuro en el que los valores auténticos colapsarían, dejando a la humanidad atrapada en la mediocridad. Y ese futuro es hoy. Vivimos en la era del último hombre, un ser débil, complaciente y temeroso del esfuerzo. Ya no se valora la grandeza, sino la conformidad. En lugar de aspirar a la excelencia,
La sociedad premia la pasividad y ridiculiza a quienes buscan algo más. El pensamiento crítico es censurado, la originalidad es castigada y el deseo de superación es tachado de arrogancia. Lo que Nietzsche temía ha ocurrido. El rebaño no solo domina, sino que celebra su propia decadencia. Uno de los mayores síntomas de esta crisis es la cultura de la cancelación, una manifestación moderna de la mentalidad del rebaño. En lugar de debatir ideas, la sociedad prefiere silenciar a quienes piensan diferente. No se busca la verdad, sino la comodidad de no ser desafiado. La mediocridad no solo es aceptada, sino impuesta. Se nos dice que no debemos destacar demasiado, que es mejor encajar y que la ambición es un defecto. Pero ¿quién se beneficia de un mundo donde nadie se atreve a ser grande? Aquellos que saben que un rebaño dócil es más fácil de controlar. El problema no es solo la sumisión, sino la falta de propósito. Nietzsche advirtió que, cuando la humanidad pierde sus valores más elevados, cae en el nihilismo, un vacío existencial donde nada tiene sentido. Y eso es exactamente lo que vemos hoy. Personas que buscan placer inmediato en lugar de significado, que evitan cualquier forma de lucha y que huyen de la responsabilidad. La sociedad moderna ha reemplazado el esfuerzo por la gratificación instantánea, el pensamiento profundo por el entretenimiento superficial, la grandeza por la comodidad. Pero esta vida fácil tiene un costo, el sacrificio de nuestra propia esencia. Si Nietzsche estuviera vivo hoy, nos haría una pregunta inquietante. ¿Vas a permitir que la corriente te arrastre o te atreverás a nadar en contra? Porque hay algo aún más peligroso que la opresión externa, la prisión que cada uno elige construir dentro de su propia mente. Nietzsche nunca quiso seguidores. No escribió para que lo admiraran, sino para que cada persona destruyera sus propias cadenas y se convirtiera en el creador de su propio destino. Él entendió que la vida no se trata de ser bueno según las reglas del rebaño, sino de ser fuerte, de desarrollar una voluntad inquebrantable. Pero aquí está el dilema. La mayoría prefiere la comodidad de la obediencia antes que el peso de la libertad. La gente quiere que le digan qué hacer, qué pensar, cómo vivir. Y así, sin darse cuenta, entregan su poder y pasan la vida encadenados a expectativas ajenas. La pregunta que Nietzsche nos deja es brutalmente directa. ¿Qué prefieres tú? Puedes seguir viviendo como un cordero, repitiendo lo que otros te enseñaron, temiendo al rechazo y conformándote con lo que te dan. O puedes rugir como un león, desafiar lo impuesto y convertirte en el arquitecto de tu propia existencia. Pero este camino no es fácil. Exige coraje, exige sacrificio, exige que te conviertas en alguien capaz de sostener su propio peso sin depender de la validación de nadie. Exige que dejes de ser parte del rebaño. El superhombre no es un título, es una decisión que tomas todos los días. Es levantarte cuando todo parece en contra, es no pedir permiso para ser quien eres, es mirar al mundo con la certeza de que no necesitas que te digan qué hacer. La verdadera fuerza no está en el músculo, sino en la mente y en la voluntad. Y la mayoría nunca despertará a esta realidad, porque el rebaño ha sido entrenado para temer su propio poder. Pero aquellos que logran verlo, aquellos que realmente despiertan, nunca vuelven a ser los mismos. Ahora la decisión es tuya. Puedes seguir viviendo bajo las reglas de otros, buscando aprobación y temiendo destacar. O puedes tomar el control, romper las cadenas y vivir según tu propia voluntad. El mundo pertenece a los que tienen la fuerza de reclamarlo. La pregunta final es, ¿tienes esa fuerza? Nietzsche desafió todo lo que nos han enseñado sobre la moralidad, y su mensaje sigue resonando con fuerza hoy. Nos invita a abandonar las reglas impuestas y a crear las nuestras propias, a ser dueños de nuestro destino. El rebaño siempre intentará sofocar a aquellos que tienen el potencial de ser grandes, de sobresalir, pero es justamente esa resistencia la que nos hace más fuertes. Solo aquellos que se atreven a desafiar lo establecido, a rechazar la mediocridad, pueden alcanzar
su verdadero potencial. El camino hacia la grandeza no es fácil. El rebaño, con sus normas y su confort, siempre intentará atraernos de vuelta. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a luchar por tu libertad? ¿Estás listo para desafiar el rebaño y convertirte en un superhombre? La vida no se trata de ser bueno, sino de ser fuerte, de ser capaz de enfrentar tus miedos y forjar tu propio camino. Ahora te toca a ti decidir si sigues siendo parte del rebaño o si te atreves a rugir como un león. La elección está en tus manos. Solo tú puedes determinar si vivirás una vida de conformidad o si te convertirás en el creador de tu propio destino. ¿Estás listo para dejar atrás la seguridad del rebaño y abrazar el desafío de la vida auténtica? La puerta está abierta y el camino hacia la grandeza te espera.